Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con esta rutina que nos hemos impuesto ya desde el año pasado, venimos a comentar el seguimiento de nuestras metas trimestrales fiscales con los datos del tercer trimestre del año. Primero, dado que hubo modificaciones en nuestras metas para el año próximo, simplemente señalar que nosotros habíamos comenzado el año 2018 con una meta de déficit primario de 3,2 puntos del PBI, que fue modificada a 2,7 puntos del producto de déficit para este año, y que la meta original, incluida en nuestro programa anterior para el año 2019, era un déficit primario de 2,2 puntos del producto, que fue modificada a cero, a equilibrio primario en el presupuesto, la del 2020, desde un déficit de 1,2 a un superávit de 1 punto. Me parece que es importante destacar que contra nuestra meta original de este año de 3,2 estamos moviéndonos a cero el año próximo, es decir que estaríamos contra los planes originales generando una corrección fiscal de 3,2 puntos del PBI inédita en la historia contemporánea de la Argentina. Entrando en los números de septiembre, en el mes de septiembre tuvimos recursos creciendo al 36,6% anual con respecto al mismo mes del año anterior, con los gastos creciendo al 26,5%, muy por debajo de la tasa de inflación interanual del mes, cercana al 40%, con lo cual tuvimos una baja muy pronunciada en el gasto primario real y una brecha entre el crecimiento de los recursos y del gasto de 10 puntos porcentuales. De esta manera, el resultado primario es 27% inferior en términos nominales, el déficit primario es 27% inferior en términos nominales al del año anterior, el resultado financiero muestra un aumento de 9,1% por un aumento en la cuenta de intereses del 66%. Con respecto al acumulado de los primeros 9 meses del año, los recursos crecen al 28%, el gasto al 20,3%, es decir que mantenemos una brecha entre el aumento de los recursos y del gasto de 8 puntos porcentuales. En el acumulado del año, el déficit primario se sitúa en 1,1 puntos del producto contra 2,1 puntos del PBI en el mismo periodo del año anterior, con lo cual tenemos una mejora en el renglón del resultado primario de 1 punto del producto, dado que los intereses suben de 1,4 a 1,7, deteriorándose en 0,3 puntos del PBI, la mejora en el resultado financiero en el año, para los primeros 9 meses del año, donde el déficit se reduce de 3,5 a 2,8 puntos del producto, es de 0,7% del producto. En términos de la composición del gasto en el acumulado de los primeros 9 meses, lo que podemos ver es que las prestaciones sociales crecen al 28% interanual, esto es repito, el acumulado de los primeros 9 meses del año. El resto de los gastos corrientes sube a un ritmo del 17%, donde esa suba está muy influida por los subsidios, afectados por el impacto de tipo de cambio en la energía y por un invierno también más crudo que el previamente estimado, y los gastos de capital caen 13% nominal, con una baja real muy importante. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, el gasto primario sube al 20%, una cifra también muy por debajo de la tasa de inflación, mostrando la continuidad de la baja en términos reales del gasto primario de la Administración Nacional. Si miramos cómo estamos en relación a la ejecución anual estimada en el proyecto de ley de presupuesto que enviamos al Congreso para el cierre de 2018, llevamos un porcentaje ejecutado de los ingresos del 71,6%, del gasto del 68,9%, lo cual da la pauta de que estamos en línea para el cumplimiento con
el crédito estimado para el cierre del año 2018 enviado en el proyecto de ley de presupuesto. Llevamos ya 15 meses consecutivos con los ingresos creciendo por encima de los gastos primarios. Esto es realmente un fenómeno a destacar porque es lo que nos está permitiendo consistentemente ir reduciendo el gasto primario. Este fenómeno va a mantenerse en los años subsiguientes. Recuerden que luego de la convergencia al equilibrio primario el año que viene nosotros planeamos ya tener un superávit primario de 1 punto del PBI en el año 2020 y esto requiere la continuidad de este proceso en el cual los recursos tienen que crecer por encima de los gastos. En los primeros 9 meses del año el gasto primario real se contrae 7% con respecto al mismo periodo del año 2017. Con estas cifras ya estamos en el nivel de gasto de la Administración Nacional más bajo desde el año 2012. Hemos ya retrotraído varios años de incremento del gasto de la administración precedente, ¿no? Argentina está con una fuerte reducción del gasto primario real desde el año 2017, se profundiza en 2018, esa caída se va a seguir profundizando en el año 2019, ya hemos logrado volver a un nivel de gasto similar al del año 2012, ya revirtiendo las fuertes subas del año 2013, 14 y 15. Eso se puede ver también en el déficit acumulado de los primeros 9 meses a nivel primario, que se sitúa en 1,1 puntos del PBI, y es el menor déficit primario para los primeros 9 meses del año también en muchos años. Con estas cifras, ustedes ven que el resultado primario, tal cual se informa en nuestras cuentas públicas, en el informe mensual de ingresos y gastos, al tercer trimestre es de 1,1 punto del PBI. Si a eso se le suman los programas de inversiones prioritarias que hemos ejecutado en los primeros 9 meses del año por 0,2 del PBI, acumulamos un déficit primario de 1,3 del producto. Recuerden que hasta este año esos gastos se computaban por debajo de la línea, no formaban parte del déficit. Nosotros los estamos subiendo arriba de la línea para mejorar la calidad de nuestra información y de nuestros números presupuestarios. La meta al tercer trimestre es de 1,9% y le estamos cumpliendo, aún subiendo los programas de inversión prioritaria por encima de la línea. Estamos con un sobrecumplimiento acumulado de 0,6 puntos del PBI al tercer trimestre. Para el año en su conjunto, recuerden que nuestra meta es de 2,7 puntos del producto, es decir, que estamos con un margen confortable para cumplir con nuestra meta anual. Creo que con esto terminamos la presentación de los números y abrimos el piso a preguntas. Hola, sí, buenas tardes, Francisco Jueguen del diario La Nación. Más allá del esfuerzo que está haciendo el gobierno para ir reduciendo el gasto real, el equilibrio fiscal el año que viene se va a lograr con una fuerte suba de los ingresos y por la presión impositiva récord, por lo menos según algunas consultoras privadas. ¿Ustedes están satisfechos con el esfuerzo que hicieron para bajar el gasto con relación al PBI? Eso por un lado. Y la otra pregunta que quería hacer tenía que ver con relación a bienes personales y qué puede llegar a pasar en el caso de algunas unidades productivas en el campo específicamente. Gracias. Sí, muchas gracias, Francisco. Bueno, la baja en el gasto que está realizando la Argentina en estos años de presidencia del presidente Macri, digamos, es inédita. Nosotros recibimos un gasto consolidado, nación-provincias, cercano a 42 puntos del PBI. Eso empezó a bajar en el año 2017. En el año 2017 llegamos a un nivel de 40,4%. Este año vamos a terminar cerca del 38%. Y el año que viene en niveles de entre 36 y 37 puntos del PBI. Es una baja de entre 5 y 6 puntos del producto en una sola gestión presidencial. Por supuesto que nos gustaría lograr más porque eso nos permitiría tener menos déficit y menos presión impositiva,
pero desde los exorbitantes puntos de partida desde los que salimos. Recordemos que durante la gestión anterior el gasto consolidado subió de 25 puntos del PBI a 42, ¿no? Son 17 puntos del producto que se agregaron en 12 años de gestión. Estamos revirtiendo eso y nosotros realmente teníamos un programa en el cual íbamos bajando el déficit de la mano de la baja del gasto. Debido al cambio de las circunstancias que atraviesan nuestra economía, debimos acelerar nuestro proceso de baja del déficit y eso nos llevó a tomar una decisión difícil de imponer un impuesto transitorio a las exportaciones que va a regir hasta diciembre del 2020, que es transitorio, pero que nos permite garantizar la estabilidad financiera de los argentinos y proteger a la sociedad en su conjunto, sí recurriendo a un impuesto que sabemos que es distorsivo y que tenemos que volver a eliminar. Entonces estamos satisfechos de haber logrado nuestro objetivo de proteger a los argentinos. Por supuesto que nos hubiera gustado hacerlo sin tener que recurrir a un aumento transitorio de los impuestos. Ahora, también déjame recalcar, Francisco, que de la baja del déficit del año próximo, la mitad está generada por baja de gasto y la mitad por suba de impuestos. Con respecto a bienes personales, las modificaciones en bienes personales forman parte de una propuesta del legislativo, no del ejecutivo, en el marco de una negociación amplia con respecto al presupuesto, donde en esa negociación nosotros estamos en minoría en ambas cámaras y tenemos que escuchar también los pedidos de la oposición, expresados mayoritariamente a través de la negociación que tuvimos con los gobernadores, en donde hay algunas cosas que nosotros priorizamos, otras cosas que nos piden nuestros interlocutores, y en ese marco de negociación la oposición o los gobernadores impulsan una modificación del impuesto a los bienes personales para el año próximo. Estamos trabajando junto con el legislativo en estos días para intentar que ello impacte en el campo lo menor posible. Si es posible, manteniendo la misma presión impositiva que tenían hasta ahora, pero no depende exclusivamente de nosotros, sino que depende de las conversaciones que estamos teniendo con el legislativo durante el día de hoy y durante el día de mañana en el tratamiento en comisión, ¿no? Pero es nuestra intención de no incrementar la presión impositiva para el campo por la modificación que pudiera haber por bienes personales y estamos trabajando en eso hoy con nuestros representantes en el Congreso. Francisco, permíteme Sí. más agregar. En el presupuesto 2019 el gasto primario cae 10 puntos en términos reales. Yo creo que no vas a encontrar en la historia argentina un año en el que el gasto público cae 10 puntos en términos reales con la inflación decreciente. Con lo cual el esfuerzo de gasto que estamos poniendo para el año que viene es muy significativo. Sí, buenos días. Daniel Estico de Infobae. Sí, con respecto del aumento de los impuestos, hoy se está justamente previendo esta semana que el Congreso trate en comisión el tratamiento del presupuesto 2019 y también se incluye el diferimiento del ingreso del impuesto del ajuste por inflación de los balances, que eso también significaría un aumento de la presión tributaria respecto a lo previsto. ¿También es una demanda de la oposición o era un objetivo del Ejecutivo diferir el tratamiento de este impuesto? No es un aumento en la presión impositiva, es una no rebaja de la presión Bueno, por eso me refería respecto a lo previsto. Yo igual quiero ponerlo en contexto, digamos. Nosotros para el año próximo, seguimos implementando la reforma tributaria que aprobó el Congreso en el año 2017, que tiene fuertes rebajas impositivas. Vamos a recapitularlo, ¿no? Porque pareciera que estamos, digamos, subiendo impuestos cuando el año que viene, digamos, tenemos una fuerte baja del impuesto a los ingresos brutos. En el marco del nuevo contexto, lo que se ha postergado es la baja de sellos prevista para el año próximo, pero no es que sube sellos, sino que lo que iba a bajar el año que viene no baja y continúa la escalerita de rebaja al año siguiente, pero digamos, continúa
la baja en los impuestos al trabajo mediante la suba del mínimo no imponible de contribuciones patronales, que es muy importante para combatir la informalidad y el costo laboral extrasalarial, ¿no? Que en la Argentina eso explica en buena medida el desempleo y la informalidad con las cuales queremos dar una batalla frontal. Continúa la rebaja de la alícuota del impuesto a las ganancias para las ganancias no distribuidas, que era 35, ya bajó a 30 y baja a 25 en el año 2020. Continúa la devolución automática de IVA para las inversiones nuevas a partir de los 6 meses. Entonces, tenemos todo un programa de rebajas impositivas. Evidentemente, reinstalar el ajuste por inflación, que no lo hizo un gobierno anterior que no luchaba contra la inflación, en un año de austeridad donde todos tenemos que poner algo, era algo que no podíamos hacer, entonces estamos postergándolo. No sé si había alguna otra pregunta con respecto a eso, pero digamos, básicamente nosotros creemos en que la Argentina tiene que seguir trabajando por bajar su presión impositiva, por tener mejores impuestos, más allá del retroceso que significa este año y el año próximo tener que haber recurrido transitoriamente a gravar las exportaciones. Hola, Verónica Dalto del diario El Cronista. La oposición habló de parches la semana pasada del presupuesto y que no era sustentable para alcanzar el déficit cero el año que viene. Quería saber, a la luz de que este viernes el FMI va a tratar el acuerdo, ¿cómo es el diálogo con el FMI respecto de la suba de impuestos? Con buena parte de la oposición estamos trabajando, ¿no? Constructivamente, entonces me parece muy genérico hablar de la oposición hablando de parches cuando justamente con buena parte de la oposición estamos trabajando para sancionar el presupuesto. Ahora, si hablamos, no sé, del kirchnerismo, el kirchnerismo fue un parche, o mucho peor que un parche, ¿no? Entonces, tal vez habría que clarificar un poquito mejor a quién nos referimos con la oposición, con quien venimos trabajando con buena parte de ella de manera muy constructiva para cerrar el presupuesto del año que viene, en un presupuesto que, aparte de la oposición, no le gustarán algunas cosas, nosotros tendremos que ceder en otras, pero donde lo importante es converger al equilibrio primario, poder hacer esta corrección fiscal de 3 puntos del producto inédita en la historia contemporánea de la Argentina para garantizarle a los argentinos que no vamos a tener una crisis y que vamos a seguir trabajando para que la Argentina pueda retomar la senda del crecimiento que tuvimos hasta el primer trimestre de 2018. Gracias. Y quería saber cómo es el diálogo con el FMI respecto de eso y cuándo sería el primer desembolso, luego si este viernes aprueban el acuerdo. Gracias. Bueno, con el fondo lo que tenemos es un acuerdo sobre cuál es el nivel de déficit para el año que viene. Luego la Argentina tiene total autonomía para decidir sus políticas. El diálogo es permanente, pero nosotros somos los que decidimos de qué manera alcanzamos nuestro objetivo de equilibrio primario presupuestario el año próximo. Los desembolsos van a empezar a producirse a los pocos días de votado el acuerdo por el directorio. Ministro de Jóvenes Patrick Gillespie con la agencia Bloomberg. Senador Bullrich dijo la semana pasada que hay un acuerdo de gastos entre 22 gobernadores y el gobierno nacional. ¿Puedes confirmar que existe este acuerdo y puedes ofrecer cualquier detalles de este acuerdo entre los gobernadores? Bueno, lo que hay es una suscripción, una adenda al pacto fiscal firmado el año pasado, que ya ha sido firmado por ¿cuántas provincias? 19 hasta ahora, seguramente se pueden sumar otras en las próximas semanas. Y esa adenda al pacto fiscal tiene varios puntos, pero en donde se ratifican la mayor parte de las cuestiones que formaron parte del pacto fiscal firmado el año pasado, pero donde además suscribe el apoyo a la convergencia, al equilibrio primario el año próximo. No hay un detalle en la adenda sobre, digamos, los componentes del gasto que sí están especificados en el presupuesto que va a ser votado por el Congreso. Última pregunta, muchas gracias.
Sí, Anabela Quiroga del diario Clarín. Respecto del acuerdo con el fondo, en las últimas semanas hubo versiones de que el fondo podría exigir un ajuste mayor. Quería consultarle qué hay de cierto en eso. Y por otro lado, también le quería consultar acerca del riesgo país. Llevamos unas 3 semanas de baja del dólar o estabilidad en ciertos casos, y sin embargo el riesgo país se mantiene alto. ¿A qué atribuye esto? Gracias. Primero, ratificar que este es el programa de la Argentina, que cuenta con apoyo del fondo. Entonces es la Argentina la que decide converger al equilibrio primario el año próximo, porque pensamos que eso es lo que garantiza la solvencia de nuestras cuentas públicas. Y con respecto a eso no hay nada más que agregar. Este es el programa y no va a tener modificaciones, con lo cual no hay un pedido extra. El riesgo país de la Argentina, con respecto a los niveles máximos de hace, 2 meses, ha bajado de 800 puntos a 625. Ha tenido una fuerte baja en las últimas semanas, entonces no fue exactamente sincronizado junto con lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, que esencialmente comenzó a fortalecerse el peso una vez dada a conocer la nueva política monetaria del Banco Central. El riesgo país bajó antes, descontando ya el acuerdo que íbamos a alcanzar con el fondo. Pero nosotros estamos muy confiados que, dejando trabajar al programa de la Argentina y viéndose los resultados, donde vamos a seguir viendo estabilidad monetaria, donde seguramente vamos a ir viendo también una desaceleración de la tasa de inflación, vamos a empezar a ver cada vez mejores indicadores del sector externo, donde en los meses que vienen por delante probablemente la Argentina ya entre en una etapa de superávit de comercio, que va a mostrar que vamos bajando también sustantivamente nuestro déficit externo. Vamos a poder ver mejoras adicionales también en el riesgo país de la Argentina, que es muy importante para que el costo de la inversión sea más bajo, y eso empieza a generar un nuevo impulso de la inversión que genera, por supuesto, nuevos puestos de trabajo, mejora en los salarios y aumento en el empleo. Muchas gracias.